Financieros también en este contexto de relajación poco a poco de la inflación, a la espera de subidas o no de tipos, miramos ya cómo podemos ahorrar o cómo se puede poner en marcha una estrategia con la que la subida de tipos puedan afectarnos cada vez menos al bolsillo de los inversores y también de los consumidores. Lo vamos a hacer en los próximos minutos con Félix Fuertes, Chief Information Officer en RAND. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Javi? Bueno, lo primero, ese efecto que tiene la inflación en el ahorro, subidas de precios y un colchón que al menos algunos tenían o teníamos desde la pandemia, que poco a poco se va agotando. Sí, efectivamente. De hecho, gracias a que la pandemia apenas gastamos, es lo que ha hecho que aguantemos hasta ahora sin necesidad de tirar de crédito y manteniendo el consumo. Y también es lo que ha permitido que el PIB, sobre todo en España y en Europa, se haya conseguido mantener estable y creciendo a ritmos muy lentos, pero bueno, esto probablemente tiene su fecha fin y el motivo principal por el que el Banco Central Europeo y los bancos centrales en general están subiendo los tipos precisamente es pues para desacelerar la economía, y como no lo están consiguiendo, pues probablemente tengan que llevar a ese extremo, ¿no?, de consumo de ahorros por parte de la población, y en ese momento ya pues empezar a incentivar y a guardar y a pagar tus deudas y a reducir la inflación. Claro, el caso es que vemos durante las comparecencias de prensa, sobre todo del Consejo de Gobierno de Lagarde, esas de política monetaria, cómo pide a los estados de manera reiterada que dejen de lado las políticas fiscales, los estímulos fiscales, para poder controlar o que la política monetaria tenga al menos sentido. En un entorno macro, en un entorno micro, que en Europa y en España poco a poco vemos que se desacelera, pero no al ritmo que a lo mejor quisieran los responsables de ese tipo de economía. Bueno, la realidad es que la inflación en España sí que se ha controlado. Lo que pasa es que luego nosotros tenemos que fijar siempre la subyacente, ¿no?, que es quitando la energía y productos de consumo básico, ¿no?, que básicamente entonces nos ponemos en una inflación subyacente en España por encima del 6%. Y yo, sinceramente, creo que es inevitable que los estados, sobre todo con el nivel de endeudamiento que tienen ahora, necesitan elevar o necesitan hacer que los presupuestos sean mucho más grandes y endeudarse más para aguantar. Entonces, como en Europa, sobre todo, los países no tienen la capacidad de imprimir el dinero, sino que dependen de un organismo central, a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, que sí que hay un organismo central que básicamente tiene esa potestad de imprimir el dinero que necesitan para pagar sus deudas. Eso no pasa en Europa. Pues al final, ¿qué le pasa a los países europeos que se tienen que enfocar en la política fiscal? Yo creo que el gran desafío al que afrontan ahora mismo y enfrentamos en nuestro país y en Europa es un poco intentar aplicar o intentar encontrar ese punto dentro de la curva de indiferencia, ese punto óptimo, ¿no?, la famosa curva de Laffer, donde no subamos demasiado los impuestos ni los bajemos, pero que podamos maximizar la recaudación para poder pagar nuestra deuda, que ahora mismo supera la del 110%, ¿no? Así que, bueno, yo tengo mis discrepancias con Lagarde. De hecho, a mí no me gusta Lagarde, entonces creo que no es una buena gobernadora de un banco central, y es una política, pero no es una economista, y por tanto, pues todo esto habrá que verlo también, a ver cómo cada país es capaz de salir adelante, ¿no?, con unas políticas fiscales que puedan ayudar a reducir el consumo y aún así mantener el repago de la deuda, bueno, que no lastre luego pues crecimientos de la economía en los próximos 5 años o próximos 10 años. Claro, el asunto es que luego está, por mucha gente que nos esté viendo, que se pregunte también, por mucho que lo intente, ahorrar en este contexto en el que cada vez que voy al supermercado la factura es más alta o los servicios que pago cada vez van incrementando su precio, ¿cómo puedo ahorrar si lo que tengo de sueldo no me da para, además de vivir, tener un poco guardado ese colchón en la cuenta bancaria? A ver, o sea, históricamente, y si nos vamos, por ejemplo, cogemos la referencia a la década de los 70, que fue una situación muy parecida, al final este incremento de la inflación tan desmesurado, ¿no?, que se produjo por esa impresión de dinero a raíz de la pandemia, ¿no?, para rescatar o mantener a los países, ¿no?, que no estaban facturando ni generando riqueza, sobre todo porque estaban cerrados, ¿no?
Generalmente cuando se termina de controlar esa inflación, el siguiente punto o el siguiente paso, lo que suele ocurrir es que las empresas suelen subir los salarios precisamente porque la mano de obra cualificada no está dispuesta a trabajar ante cierto nivel salarial que actualmente hay, ¿no? Y eso se puede ver, o lo hemos estado viendo, yo creo que durante los últimos 12 meses, donde muchos hosteleros, sobre todo, se han estado quejando de la falta de personal porque no han sido capaces de aguantar el servicio y a sus empleados porque se van al mes o los 2 meses, ¿no? Y es porque están mal pagados, ¿no? En Estados Unidos lo estamos viendo también, ¿no? Como hay 7 ofertas de empleo por cada desempleado y aún así siguen sin coger esas ofertas de empleo, ¿no? Pues ¿por qué? Porque al final es una presión que se está generando y se está ejerciendo sobre el sector industrial, ¿no? Y sobre las empresas para que puedan reajustar sus salarios también a los potenciales beneficios que van a tener y a los beneficios que han tenido por la inflación. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, que las empresas en Europa y las empresas en Estados Unidos están consiguiendo superar las expectativas de beneficio. Eventualmente, el público y los empleados no son tontos y lo ven y se dan cuenta de que estas empresas son capaces o pueden pagar más, a pesar de que puedan ejecutar políticas de reducción de costes para no tener que sufrir los problemas que puedan acarrear el repagar una deuda mucho más cara porque se han subido los tipos de interés, pero eventualmente y históricamente siempre, porque esta no es la primera vez que pasa esto, históricamente los salarios se han reajustado al alza y, por tanto, de hecho ya se ha visto en España cómo se subió el salario mínimo interanual a 1.000 euros, a 1.000 euros mensuales y probablemente las empresas acabarán reajustando este salario y se darán cuenta de que si quieren mano de obra cualificada tienen que pagar ajustado al coste de vida del país, ¿no? Por lo cual yo creo que esto acabará reajustándose. Veremos hacia dónde va Félix Fuertes, CEO de Rand. Muchas gracias por haber estado en Negocios Televisión. Buena tarde. Muchas gracias, Javi. Pendientes de todos estos asuntos, pausamos y a partir de las 3